explota el motor? ¿Destruye silenciosamente los cojinetes? ¿O es uno de esos mitos de los mecánicos dicen que nunca lo hagas, que solo genera estrés innecesario? Aquí está la verdadera razón por la que esto importa. Millones de conductores lo han hecho accidentalmente. Tomaron la botella equivocada en la tienda, rellenaron con lo que tenían en el garaje, o el taller utilizó un aceite ligeramente diferente, y la mayoría jamás notó ningún problema. Pero aquí está la parte que casi nadie explica claramente. Mezclar aceites no solo cambia la viscosidad, también modifica los márgenes de protección, el comportamiento del consumo de combustible y los patrones de desgaste a largo plazo. Y dependiendo de tu motor, del clima y de tu estilo de manejo, ese pequeño cambio podría ser completamente inofensivo o reducir lentamente la vida útil del motor a lo largo de más de 160,000 kilómetros. Quédate hasta el final, porque al terminar este video sabrás cuándo mezclar es seguro, cuándo representa un riesgo, qué permiten realmente los fabricantes, y la única situación en la que mezclar aceites puede causar daños reales. Vamos a analizarlo con calma y claridad. ¿Por qué los fabricantes especifican un solo aceite? Si mezclar aceites es químicamente seguro, ¿por qué el manual recomienda una sola viscosidad? Porque la elección del aceite afecta las pruebas de consumo de combustible, el cumplimiento de emisiones, la protección durante arranques en frío, la consistencia de la garantía. Ejemplo, muchos motores en Estados Unidos utilizan 0W20 principalmente para cumplir objetivos de eficiencia de combustible. Los mismos motores, en otros mercados, a veces utilizan 5W30. Regulaciones diferentes, mismo motor. Por eso, mezclar 0W20 y 5W30 normalmente te lleva a un punto intermedio. Y eso no es automáticamente peligroso. Pero aquí está el detalle. Las tolerancias de los motores modernos son más ajustadas que nunca. Los motores actuales utilizan anillos de pistón de baja tensión, conductos de aceite más estrechos, sistemas de distribución variable, actuadores controlados por presión de aceite. Pequeños cambios de viscosidad afectan el comportamiento de la presión del aceite. Y la presión del aceite afecta los variadores de árbol de levas, los taqués hidráulicos, los tensores de la cadena de distribución. Y ahí es donde el tema se vuelve interesante. Sección 1. ¿Qué cambia? Realmente cuando los mezclas, supongamos que tu motor requiere 0W20 y accidentalmente agregas un litro de 5W30. ¿Qué cambia? Durante el arranque en frío, prácticamente nada dramático. A temperatura de operación, la película lubricante se vuelve ligeramente más gruesa. Eso puede ser positivo para la protección contra el desgaste cuando hay altas temperaturas. Pero el consumo de combustible puede empeorar ligeramente. La presión del aceite puede aumentar un poco, y la velocidad de circulación del aceite puede cambiar ligeramente. ¿Notas el patrón? Cambios pequeños. Los motores no son esculturas de cristal. Trabajan dentro de ciertos rangos. Pero cuando las personas mezclan aceites repetidamente y sin criterio, pueden comenzar a alejarse poco a poco de los parámetros ideales de diseño. Y ahí es donde los patrones de desgaste a largo plazo empiezan a cambiar. Cuando mezclar es completamente seguro, existen situaciones donde mezclar aceites no solo es seguro, sino recomendable. Relleno de emergencia, nivel bajo durante un viaje, no encontrar la viscosidad correcta, necesidad de evitar quedarse sin aceite. Quedarse sin aceite provoca daños inmediatos. Mezclar viscosidades compatibles no. Muchos fabricantes indican en sus documentos de servicio que rellenar con una viscosidad ligeramente diferente es aceptable en situaciones de emergencia, porque el nivel de aceite es más importante que la viscosidad exacta. Poco aceite daño a cojinetes en cuestión de minutos. Viscosidad mezclada, pequeño cambio en el rango operativo. Siempre elige mantener el nivel correcto antes que preocuparte por la pureza absoluta. Cuando mezclar se vuelve riesgoso. Ahora sí, aquí es donde importa. Motores turboalimentados, altas temperaturas, altos esfuerzos de corte, altas presiones. En motores turbo diseñados para 0W20, mezclar repetidamente con 5W30 puede aumentar la presión del aceite a altas RPM, modificar el flujo hacia los cojinetes del turbo, alterar la respuesta del sistema de distribución variable. No hará que el motor explote instantáneamente, pero los motores turbo modernos están calibrados con enorme precisión.
Mantener una viscosidad constante ayuda a conservar un comportamiento predecible. Mezclas aleatorias durante varios cambios de aceite, eso genera inconsistencias. Y las inconsistencias aumentan el estrés mecánico. Sección 2. El debate entre consumo de combustible y protección. Aquí es donde entra la psicología. Muchos conductores piensan, un aceite más grueso siempre protege mejor. Suena lógico, pero la protección no depende únicamente de la viscosidad. También depende de el flujo, la resistencia de la película lubricante, la química de los aditivos, la estabilidad térmica. El 0W20 protege extremadamente bien cuando fue diseñado para ese motor. El 5W30 puede ofrecer una película ligeramente más gruesa a altas temperaturas. Al mezclarlos obtienes un compromiso, pero un compromiso no siempre significa una mejora, simplemente significa un punto medio. Y un punto medio no es automáticamente superior. Sección 3. Los paquetes de aditivos importan más de lo que crees. Aquí hay algo de lo que casi nunca se habla. La viscosidad no es la única variable. Cada marca de aceite utiliza diferentes niveles de detergentes, aditivos antidesgaste, como zinc y fósforo, modificadores de fricción, estabilizadores contra cizallamiento. Cuando mezclas diferentes marcas y viscosidades, también diluyes parcialmente la concentración de aditivos, no de forma peligrosa, pero sí de forma medible. Los análisis de aceite usado suelen mostrar que las mezclas reducen ligeramente la concentración de ciertos aditivos. De nuevo, no es catastrófico. Pero si tu objetivo es obtener la máxima vida útil posible, la consistencia siempre gana frente a la improvisación. Lo que muestran los análisis de aceite usado. Los análisis de aceite usado, UA, son una de las mejores herramientas que existen. Los laboratorios miden hierro, proveniente de cilindros y cigüeñal, aluminio proveniente de pistones, cobre, proveniente de cojinetes, dilución de combustible, estabilidad de viscosidad, en motores donde se mezclaron pequeñas cantidades de 0W20 y 5W30, la mayoría de los reportes muestran. Los metales de desgaste permanecen dentro de rangos normales. La viscosidad queda en un punto intermedio entre ambos aceites. Los aditivos se diluyen ligeramente, pero siguen siendo efectivos. En otras palabras, la mezcla a corto plazo no aumenta repentinamente el desgaste. Los motores están diseñados con márgenes de seguridad. Pero aquí está el matiz importante, y los datos a muy largo plazo son mucho más difíciles de rastrear. La verdadera variable, la viscosidad HSTS. Aquí es donde el tema se vuelve un poco más técnico, pero lo explicaré de forma sencilla. HTS significa viscosidad a alta temperatura y alto esfuerzo de corte. Es la resistencia real del aceite cuando el motor trabaja bajo carga y calor. La mayoría de los aceites 0W20 tienen una viscosidad HS cercana a 2.6 por 2.8. La mayoría de los aceites 5W30 se encuentran alrededor de 3.0-3.2. Cuando los mezclas, normalmente terminas alrededor de 2.9-3.0. De hecho, eso se acerca bastante a muchas especificaciones europeas de 5W30. Por eso, en muchos casos, la mezcla aumenta ligeramente la resistencia de la película lubricante respecto a un 0W20 puro. Eso suena positivo, pero recuerda, los motores están calibrados para curvas específicas de presión de aceite. Las bombas de aceite variables modernas ajustan el flujo basándose en la viscosidad esperada. Cambiar esa viscosidad modifica ligeramente la carga de la bomba y el comportamiento de la presión. No es algo catastrófico, pero sí altera el equilibrio para el que el sistema fue calibrado. Sección 4. ¿Dónde realmente pueden comenzar los problemas? Ahora llegamos al escenario donde mezclar aceites sí puede generar inconvenientes. Rellenar frecuentemente con diferentes aceites durante varios intervalos de cambio. Por ejemplo, cambio de aceite con 0W20. Más adelante agregas 5W30. El siguiente cambio lo haces con 5W30. Después rellenas con 0W20 y además cambias de marca cada vez. Con el tiempo, terminas creando mezclas impredecibles. No son peligrosas de inmediato, pero sí inconsistentes. Y los motores prefieren la estabilidad, especialmente motores de inyección directa, motores turboalimentados, motores con tensores de cadena de distribución accionados por presión de aceite, pequeñas variaciones en la respuesta de la presión del aceite pueden acelerar el desgaste de la cadena de distribución, modificar el comportamiento de los variadores de árbol de levas.
Aumentar la sensibilidad a la dilución de combustible. Y ahí es donde la inconsistencia a largo plazo empieza a ser medible. Consideraciones en climas fríos. En climas fríos, las diferencias de viscosidad tienen mayor importancia. El 0W20 fluye más rápido a temperaturas extremadamente bajas. El 5W30 es ligeramente más espeso cuando está frío. Si los mezclas y terminas cerca de un equivalente a 5W25, el esfuerzo de arranque en frío aumenta ligeramente. En regiones muy frías, por debajo de 18 degrees Celsius, esto puede incrementar el desgaste durante el arranque, no de manera dramática, pero sí lo suficiente como para que los fabricantes elijan 0W20 por su mejor protección en arranques en frío. Por eso el clima importa. Clima cálido, una mezcla ligeramente más espesa, incluso puede ser beneficiosa. Frío extremo, lo mejor es mantenerse cerca de la especificación recomendada por el fabricante. Los motores turbo son menos tolerantes. Los motores turbo trabajan con temperaturas de aceite mucho más elevadas. El aceite lubrica cojinetes del turbo que pueden girar a más de 100.000 RPM. Un aceite más espeso aumenta la presión. Un aceite más delgado aumenta la velocidad de flujo. Los fabricantes diseñan con precisión los conductos de lubricación del turbo. Cuando mezclas viscosidades repetidamente, modificas esa viscosidad de forma impredecible. Eso puede alterar la respuesta del turbo, modificar el comportamiento de enfriamiento del aceite, influir en la velocidad de degradación del lubricante. De nuevo, no estamos hablando de una falla inmediata, pero después de más de 240.000 kilómetros, los pequeños cambios se acumulan. Garantía y punto de vista del fabricante. Aquí hay algo práctico. Si tu motor todavía está bajo garantía, el fabricante espera que utilices un aceite que cumpla exactamente con la especificación recomendada. Si ocurre una falla importante del motor, los registros de mantenimiento pueden ser importantes. ¿Agregar 1 litro de aceite diferente anula la garantía? Muy poco probable. ¿Ignorar constantemente las recomendaciones de viscosidad? Eso sí puede generar preguntas. Y los conflictos de garantía suelen ser costosos. Mantener un historial simple evita dolores de cabeza. Sección 5. El mito de que mezclar aceites crea lodos. Hablemos de uno de los temores más comunes. Mezclar viscosidades diferentes genera lodo. Los aceites sintéticos modernos están diseñados para ser compatibles entre sí bajo las normas API. El lodo se forma por intervalos excesivamente largos entre cambios de aceite, exceso de dilución de combustible, sobrecalentamiento, mantenimiento deficiente no por mezclar dos aceites aprobados por API de viscosidades similares. Ese mito viene de las décadas de 1970 y 1980, cuando la química de los aditivos variaba mucho más. Los aceites modernos están mucho más estandarizados, lo que realmente causa daños. Aquí está la verdad. El riesgo de daño por mezclar aceites es pequeño. Los verdaderos peligros son circular con poco aceite, saltarse los cambios de aceite, utilizar aceite de mala calidad, ignorar el consumo de aceite, permitir que la dilución de combustible aumente. Eso es lo que destruye motores. ¿Mezclar 0W20 y 5W30 una vez durante una emergencia? No, la perspectiva importa. ¿Mezclar es una estrategia inteligente? En teoría, mezclar parece una idea brillante. Obtienes una protección ligeramente más gruesa que un 0W20, un mejor flujo en frío que un 5W30, una viscosidad personalizada en un punto intermedio. Pero aquí está la realidad. Los ingenieros de lubricación ya diseñan los aceites para equilibrar flujo durante el arranque en frío, resistencia de la película lubricante, estabilidad frente al cizallamiento, química de aditivos, resistencia a la oxidación. Cuando mezclas al azar, estás adivinando. Los fabricantes no recomiendan hacer ajustes caseros de viscosidad. ¿Por qué? Porque los motores están calibrados alrededor de curvas de presión de aceite conocida. Los motores modernos utilizan la presión del aceite para controlar la distribución variable, la tensión de la cadena de distribución, los taqués hidráulicos, las bombas de aceite de funcionamiento variable. La previsibilidad es más importante que la creatividad. La consistencia siempre gana frente a la experimentación. Sección 6. ¿Cuándo realmente tiene sentido? Existe un escenario donde mezclar sí puede ser una decisión inteligente. Motores con alto kilometraje y consumo moderado de aceite. Por ejemplo, tu motor fue diseñado para 0W20.
Tiene aproximadamente 290.000 kilómetros. Consume medio litro de aceite cada 600 kilómetros. Moverse ligeramente hacia una viscosidad más alta, acercándose a un 5W30, puede mejorar la resistencia de la película lubricante. Reducir ligeramente el consumo de aceite. Ofrecer una mejor estabilidad a altas temperaturas. Pero aquí está la clave, hazlo de manera consistente. No mezcles al azar en cada cambio. Si vas a cambiar de viscosidad, hazlo de forma intencional y permanente. De hecho, muchos fabricantes permiten pasar de 0W20 a 5W30 en condiciones de altas temperaturas. Eso no es maltrato, eso es adaptación. El verdadero riesgo del que nadie habla aquí está el escenario que realmente puede causar problemas. Mezclar aceite convencional con aceite sintético, o mezclar aceites que no cumplen con la misma especificación API o del fabricante. La diferencia de viscosidad normalmente es inofensiva. La diferencia de especificaciones no lo es. Si un aceite cumple con API CEP Chef 6 Dexos 1 Shen 2 y el otro no, podrías reducir la protección detergente, la protección contra LSPI, preignición a baja velocidad, el control de depósitos en motores turbo, y eso importa mucho más que la diferencia entre un aceite grado 20 y uno grado 30. Los motores modernos se preocupan más por la química del aceite que por su viscosidad. Sección 7. El mito de los mecánicos. Dicen que nunca lo hagas. Muchas veces escucharás, nunca mezcles aceites, vas a destruir el motor. Suena dramático, pero es una simplificación exagerada. Muchos manuales de servicio profesionales indican claramente, rellenar con un aceite de viscosidad y especificación similar es aceptable, porque el peligro real es quedarse con poco aceite. Los motores fallan por falta de lubricación, no por mezclar ligeramente dos viscosidades compatibles. Los mecánicos suelen advertir contra las mezclas porque la consistencia evita confusiones, la especificación correcta evita problemas de garantía, la estandarización reduce responsabilidades. Pero desde el punto de vista químico, una mezcla moderada no es una catástrofe. Sección 8. ¿Qué pasa después de 320.000 kilómetros? Ahora veamos la perspectiva a largo plazo. Mezclaste una o dos veces. Probablemente no habrá ningún impacto medible. ¿Mezclas aleatoriamente en cada cambio de aceite? Entonces, introduces variabilidad. Los motores toleran cierta variabilidad, pero la longevidad extrema depende de la estabilidad. Los motores que alcanzan más de 480.000 kilómetros suelen compartir las mismas características. Uso consistente del mismo aceite. Intervalos de cambio consistentes. Mantenimiento consistente, no experimentación constante. Los dos errores que realmente causan daños. Ahora hablemos de los dos errores que sí destruyen motores. Error res 1. Utilizar un aceite que no cumple la especificación correcta. Usar un aceite que no cumple con la especificación exigida por tu motor es mucho peor que mezclar 0W20 con 5W30. Por ejemplo, utilizar un aceite sin protección LSPI en un motor turbo de inyección directa. Eso puede provocar eventos de preignición. Y la preignición puede romper pistones. ¿Costo? Entre 80.000 y 160.000 pesos por una reconstrucción de motor. Siempre respeta primero la especificación. Error A2. Ignorar el nivel de aceite. Este error destruye muchos más motores que cualquier mezcla de aceites. Un nivel bajo de aceite reduce la presión de lubricación, la capacidad de enfriamiento, la lubricación de los cojinetes, la lubricación del turbo. Circular repetidamente con aproximadamente medio litro menos durante años. Aumenta significativamente el desgaste. Muchos conductores se preocupan por mezclar marcas, pero olvidan revisar la bayoneta de aceite. Las prioridades importan. Sección 9. Entonces, ¿qué deberías hacer? Aquí está la respuesta tranquila y razonable. Si accidentalmente mezclaste 0W20 con 5W30, relájate. No va a destruir tu motor. Si necesitas rellenar durante una emergencia, usa un aceite compatible. El nivel correcto es más importante que la perfección absoluta. Si buscas la máxima vida útil posible, elige un aceite de alta calidad que cumpla con la especificación requerida. Mantente con él. Cámbialo de forma consistente. Monitorea regularmente el nivel. Eso es todo, sin drama, sin supersticiones, sin miedo. Los motores modernos son resistentes. No son máquinas frágiles esperando explotar por pequeñas desviaciones, pero sí son sensibles al descuido.
Mezclar 0Bu20 y 5Bu30 ocasionalmente. Inofensivo. Ignorar el consumo de aceite durante 32.000 kilómetros. Costoso. Utilizar aceite barato sin los aditivos adecuados. Arriesgado. La consistencia es protección. Ahora quiero escuchar tu experiencia. ¿Alguna vez has mezclado viscosidades? ¿Fue accidental o intencional? ¿Notaste algún cambio? Déjame en los comentarios tu kilometraje, el tipo de aceite que utilizas. Porque los datos reales de conductores reales valen mucho más que los mitos. Si este video te ayudó a pensar con claridad